Roque Soler Bernal tiene 59 años. Nació en Fortuna, Murcia, pero desde 1954 vive en Elche. Es el restaurador del Museo Arqueológico Municipal, el encargado de convertir 4 tiestos en una vasija de hace muchos siglos, de devolver las facciones de una irreconocible esfinge, de dar vida, de nuevo, a muchos legados arqueológicos que llegan mal parados hasta nosotros. Estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Barcelona y vivió en tierras catalanas durante un año, siguiendo sus jóvenes ilusiones por aprender. Eso mismo le llevó más tarde a estudiar cinematografía durante 2 años por correspondencia. Por entonces se encontraba ya viviendo en Elche, donde llegó con parte de su familia. Para subsistir se dedicaba a dar clases particulares de dibujo y poco a poco fue haciendo algunos trabajos para el ayuntamiento. En el taller de escultura de Pérez Alba conoció un día a don Alejandro Ramos, quien le proporcionó un trabajo como conserje del Museo Arqueológico, instalado entonces en el huevo del Parque Municipal. Allí Roque compagina las explicaciones a los visitantes con la exposición de sus acuarelas y otros trabajos artísticos que salían de su ingenio. También colaboraba en las excavaciones que dirigía don Alejandro. Un día, en las excavaciones que se realizaban junto al Parque Infantil de Tráfico, se descubrió una gran mole de piedra que simulaba una escultura. Roque se armó de paciencia y con 2 palillos de madera fue vaciando las impurezas pacientemente hasta que quedó al descubierto una de las más preciosas esculturas ibéricas que se han descubierto, la Esfinge. Aquí tenemos un vaso que el cuello ya está hecho, es un orbes. Entonces no teníamos ningún tiesto, ningún esto que nos diera la base, solamente tenemos la base de esta. Es que el diámetro sí no podía dar. Entonces yo tuve que usar el torno y hacer un cilindro a la medida de esta con disminución, y ahí entonces, una vez hecho el cilindro, antes que se secara, porque al secarse disminuye, el barro disminuye 10 centímetros por metro, ¿sabes? El 10%. Entonces tuve que hacer un molde de escayola y sobre ese molde pues fui rodando a la pieza y acoplándolo. Y aquí tenemos ya el cuello, con las medidas exactas, ¿saben? Entonces este cuello, claro, para dar visto bueno tenía que darlo el director de museo, porque claro, siempre en la colaboración de un restaurador siempre el director de museo es una base, ¿no? Es el que tiene que, aunque algunas piezas pues no, pero él tenía más entidad que yo para saber cómo era el cuello porque no había cuello, entonces ya probemos de que el vaso estaba bien, el cuello estaba en sus dimensiones y esa forma en los cohay. Pues por último las ventanas estas, pues conforme se va restaurando, porque ahora costaría mucho de hacer, se van poniendo unos cartones por la parte del interior, ¿sabes? Para tapar el hueco y se tapan enseguida, ¿no? También se usa muchas veces un globo, ¿entiendes? Cuando hay que hacer un culo y la forma es imposible meter la mano, entonces se pone un globo desinflado, se infla, para que la escayola cuando la eches tenga un tope y no caiga hacia abajo. Eso es una técnica también. Es decir, que el restaurador puede usar cualquier herramienta, un cuchillo, una espátula, un punzón, un pincel, cualquier elemento que se haya al paso se puede usar para una restauración, siempre cuando unas manos sean habilidades y sepan. La herramienta es importante saber manejarla, Un pintor, si no sabe coger un pincel, un niño, una persona que se ponga a pintar, si no sabe cómo hay que coger pincel, para hacer cualquier trazo se verá difícil,
la herramienta hay que saber llevarlas. Entonces, en este caso, tenemos aquí una espátula plana, que sirve para cargar escayola y afinar, afinar siempre. Bueno, tengo una fase. Después queremos hacer una imitación enorme de la acuarela, pues usamos las tierras, siena tostada, el ocre, el rojo, ¿sabe? El rojo que da un color terracota, que se presta mucho para los colores ibéricos, y lo empleamos. Siempre con la particularidad que se diferencien las zonas restauradas y las zonas que no están restauradas. Pues sí, que hay varias técnicas, porque en primer lugar hay vasos que tienen unas tierras originales de ellos y a consecuencia del tiempo que han estado pues están algo degradadas y claro, ahí lo que tienes que llevar mucha cuenta de no meter líquido para que los tintes esos, los óxidos esos no se les borren, ¿me entiendes? Después tenemos otra cosa. Los campaniformes o la cerámica campaniforme pues llevan unos dibujos incisos, unas tierras, entonces hay que hacerle, porque como entonces cocían en hornos de tierra y el fuego no era concéntrico, que en unas paredes daban más calor que en otras, pues se da el caso de que se han sacado tiestos carbonizados y tiestos grises, grises, tirando más blancos, grises, con una tonalidad verdosa, pero clara, y a consecuencia de las cocciones, ¿no? Y claro, pues se presentan muchas contrariedades, porque a veces coge un tiesto, se te va, o que no está bien, y tienes que volver a quitar, hacer la limpieza, pero hay una particularidad, que antes de restaurar un piezo, cuando se van las excavaciones, entonces los tiestos normalmente se clasifican, no se puede poner, porque hay vasijos que en las tablas de forma son muy parecidos, y no se puede cambiar un tiesto de otro. Entonces el restaurador lo que debe hacer, esos tiestos se lavan bien lavados, ¿me entiendes? Se lavan bien lavados y después se clasifican por el color de la cerámica y por el grueso, ¿entiendes? Vamos buscando el color y el grueso y los dibujos, y se van clasificando. Y claro, pues un tiempo después si se va a poner a completar la pieza y a poner los trozos mayor que se puedan a esa pieza, hay que estudiar ese trozo a dónde va, si va en el culo, si va en la panza, si va a la derecha, si va a la izquierda. No se puede coger un trozo y no, tiene que parar exacto, en su tiempo. Mira, entonces lo primero que hay es coger un cepillo, porque siempre le quedan algún polvo a un vasito, y limpiarlo bien para que después no haya impurezas que pueda estropear el manejo. Ahora se coge el pegamento y se le da una poca cantidad a los lados, a los lados, y a las dos partes, para que tenga más consistencia. Eso hace cuando ya cogemos el trocito y lo clavamos aquí, lo ajustamos aquí. Bueno, ya tenemos una pieza, una pequeña parte colocada. Esto lo dejamos a secar, lo dejamos aquí un ratito. Y ya cuando comprendemos que ha fraguado la cola, pues intentamos ajustarle otros trozos y vamos ya componiendo el vaso hasta acabarlo en su totalidad.